Ahora, de la violencia de los delincuentes a la violencia que se está registrando en este último tiempo en las calles de la ciudad y que es absolutamente preocupante. Así es. Bueno, lo hemos visto en los últimos días, ¿no es cierto? Taxistas que intentan golpear a otros conductores, pasajeros a colectiveros y viceversa. La violencia en las calles, los ataques de ira y violencia que hemos visto y que estamos viendo últimamente, ¿no es cierto? Este era así, el de Villa Urquiza. Exactamente, lo contábamos el domingo pasado, ¿no? Los hechos realmente impresionantes que están sucediendo todos los días. Y el que también vemos es un hombre que le pega piñas a un auto, bueno, que se salvó también porque tenía vidrios antivandálicos. Un taxista es el que le golpea en Constitución. Sí, en Garay y Lima. En Garay, sí, en Juan de Garay y Lima. Bien, y por este tema vamos a hablar, tenemos invitados hoy también, vamos a hablar y a desandar un poquitito este camino. Analía Florit, que es psicóloga. Consultora psicológica. Consultora psicóloga, y Mariano Lizardo también, abogado. Y que queríamos, gracias por venir, antes que nada, gracias por venir y estar con nosotros. A ver, esto pasa todos los días. Ahora, doctor, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de comportamientos violentos como estos? Y queda a las claras cuando vemos las imágenes que se cometen delitos. Sí. Que quizás la gente lo toma como que es algo común o es tratar de descargar toda la falta de necesidad o esa carga que tienen de frustración, lo que lleva a cometer delitos. O sea, lo que vimos fueron en las imágenes de recién, tenés amenazas, tenés daños, tenés un montón de violación a lo que es la ley penal. Lo que te puede llegar, como decía Javier, a cometer un delito peor. Porque vos no sabés dónde empieza, pero no sabés dónde termina. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas veces la trompada cae el otro, se golpea contra el cordón. Es que ha pasado más de una oportunidad. Bueno. Es uno de los delitos que son los homicidios... Homicidios culposos. Los homicidios culposos que arrancan en una pelea de tránsito y terminan con una persona detenida y con un proceso muy largo. Ahí nuestros compañeros quieren preguntar, Andy. No, sí. Adelante. No, justamente quería ir al tema judicial, porque la sensación también es que muchos de estos hechos ocurren porque parece que van a la justicia y quedan en la nada. Entonces, bueno, yo me agarro a trompada, yo le rompo el auto, total, después se arreglan los seguros y queda la nada. ¿Es así o hay consecuencias fuertes? En realidad las consecuencias están. Lo que hace que hoy este tipo de actos o conductas ilícitas se repliquen son los medios de comunicación, la cantidad de celulares que tienen las personas. Entonces, al poder ser captadas estas imágenes, son un elemento de prueba para poder llevarlos y ser justiciables. Pero suceden millones de casos que quizás no se encuentran registrados y después los tenemos en la vida cotidiana. Hoy los domos que tienen en la ciudad o en los municipios, los controles policiales y todo eso hacen que todo este tipo de actos después sean judicializados. O sea, es más común de lo que nosotros podemos ver en simple capturas de imágenes de personas que han retratado esto. Ahora, ¿todos podemos llegar a ese estado de ira, de furia, o hay una estructura mental en particular? Porque uno a veces comenta, digo, entre amigos o familia estos casos y muchos dicen, y sí, la verdad que ves eso y te sacás. Ahora, ¿por qué uno se saca tanto y hay otros que no se sacan tanto? Digo, ¿de qué depende? Yo creo que tenemos una sociedad que está conflictivizada y el caldo de cultivo es la frustración que hoy tiene la gente para poder desarrollarse, el estado de odio, el rencor que existe. O sea, tenemos una sociedad que es violenta. Yo la escuchaba recién a la licenciada y lo que entendía interpretaba que viene de conductas básicas, viene de la educación, viene de estructuras como lo que es la familia. O sea, se perdió lo que es la estructura de la familia, el respeto por el superior, la educación cada vez es más básica. Entonces es muy difícil después poder respetar al prójimo cuando no respetan a un docente, cuando no respetan al padre, al abuelo. Entonces, a la autoridad, digamos. A la autoridad. Que puede ser el padre, el policía, el maestro o el médico, inclusive también, ¿no? Y después ayuda también muchísimo lo que es la crisis financiera, o sea, el no poder llegar a fin de mes, el no poder tener satisfechas las necesidades básicas. Entonces, ¿cómo me descargo? A través de una emoción violenta de agredir a la persona que tengo enfrente. Le voy a pedir al director a ver si puede ponernos el video y el audio, sobre todo el audio, de ese taxista que golpea el auto. Y además, ¿qué es lo que dice? Y después quiero que haga un análisis respecto de esto. A ver. Y de lo legal, la pregunta de Belu, ¿qué hacemos? ¿Cómo grabó este señor? No, acercar, o sea, teniendo la posibilidad de tener una prueba de esta situación o de tener capaz un acompañante para poder reflejar lo que se vivió en ese momento y que lo haya percibido por sus sentidos, es
hacer la denuncia, tratar de tomar el dominio o la patente del vehículo, más es una persona que tiene un registro profesional. Entiendo que también los responsables, los que tienen el transporte de pasajeros, tienen que tener una pericia toxicológica obligatoria, Sí. porque creo que Y esta psicológica persona, cada tanto. y psicológica cada tanto, pues yo creo que tienen la responsabilidad de transportarnos a nosotros, nuestros hijos, entonces tienen una responsabilidad mayor que cualquiera de nosotros que conducimos. Y también creo que la ley eso lo tiene que ver y lo tiene que penar, que actualmente en nuestro Código Penal, el transportista o la persona, el conductor profesional, no tiene una sanción diferenciada o agravada respecto al conductor o el que a nosotros que no nos dedicamos, sino que Claro. no es nuestra actividad. Javi, ahora también vamos a compartir un episodio de violencia de una persona que transporta pasajeros, pero en este caso es la víctima. Esto ocurría en pleno Pueyrredón y Tucumán. Lo vemos entre un colectivero y un hombre que se baja de un auto con un bat de béisbol y le rompe los vidrios retrovisores. Sí, ahí está. A ver, y ahí voy a apelar más que a la licenciada, a Lizardo, ¿no? Este hombre que tiene este elemento en el baúl. A ver, si vos te bajás porque estás enojado, te bajás directo. No vas directo primero al baúl y después a atacar al otro, ¿no es cierto? Es decir, lo tenía premeditadamente en el baúl guardado como para una situación de esta característica, utilizarlo. Este palo, bate de béisbol, lo que sea. Esto habla a las claras, supongamos, en una denuncia contra él. ¿Una premeditación agrava aún más la situación? En realidad no lo agrava, lo que sí va a generar de que el fiscal o la persona que haga la investigación tenga el pleno convencimiento de que esta persona tenía pensado lo que iba a hacer. Por eso. De hecho, no solo por poner el palo, el bate de béisbol o el elemento contundente de su baúl del auto, sino que, para los que no lo saben, los colectivos, si tienen rotos sus espejos, no pueden funcionar. O sea, esa unidad automáticamente queda fuera de servicio. Tiene que bajar todo el pasaje. Esta persona sabía lo que estaba haciendo, no solo porque tenía el palo para romper, sino que no rompió el parabrisas o rompió un foco. Le rompe los dos espejos porque automáticamente esa unidad tiene que ser desechada y hasta que no se repongan los espejos no puede funcionar más. Doctor, y lo sumo Andy, a este hombre lo reconocieron en una heladería, ¿no? Sí, Y porque el auto aparte también. Fue detenido, pero fíjate, ahí está el zoom de la patente, no había opción. Finalmente lo detienen a esta persona. Sí, lo demoraron en realidad. Porque... Sí, lo demoran, pero digo, se ve la prueba concreta, está la patente, está como directamente muy claro lo que pasó. Ahora, a mí la duda que me da y que muchas veces también del otro lado se lo preguntan es, ¿por qué esto no pasa en otros lugares del mundo? Y no estoy hablando de Suiza, me tocó vivir un tiempo en Brasil, en San Pablo, y la gente no se baja a agarrarse a trompadas, no se insulta y frena en la senda peatonal. E insisto, no estoy hablando de Suiza. ¿Por qué acá nos cuesta tanto eso? Creo que de pasa los dos por puntos de vista, el legal y lo psicológico. En lo que hace al aspecto social, creo que habla de la intolerancia con la que vivimos los argentinos. Realmente creo que está totalmente desbordado el clima social y desde lo legal te hablo de las bajas penas que tienen este tipo de delitos. Claro. Este delito es un Quedan daño. en la nada a veces las denuncias, No, ¿no? se judicializa. Sí. Hay personas que trabajan en un proceso que capaz dura un año y pico hasta que se llegue. Pero esto termina en una probation, donando litros de leche a Cáritas o pintando las paredes del Hospital Santoyani. La realidad es que las bajas penas que tienen este tipo de conductas ilícitas hacen que el individuo se anime a poder realizarlas. Cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? La violencia en la calle, no digo solamente entre automovilistas, puede ser la violencia inclusive al caminar, no sé, en un centro comercial, qué sé. ¿Cuáles son las penas que hoy tienen? Porque esto es parte de los límites. Los límites que uno tiene, si uno pasa ese límite o esa línea, ¿no es cierto? Hoy, las penas que son de cumplimiento efectivo, son simplemente, como decía usted, una probation y nada más. Depende de la acción conducta, antijurídica, claro. Depende de la acción antijurídica que se haga. Ya tenés penas desde que van desde una probation, desde una multa hasta una prisión perpetua. O sea, la escala es muy alta, la tenemos regulada en el Código Penal. Y dependerá de la conducta que pase. Las actitudes que estamos analizando son todas, en realidad, penas menores, pues son hechos de agresiones, de violencia, que daños materiales, la mayoría. Están al límite a segundos de que puede ocurrir una desgracia fatal y terminar con una cadena perpetua, como en un homicidio. Exacto. Ahora, ¿qué se puede hacer para que esto cambie? Porque uno ya ve el hecho consumado, ve que la calle es violenta, ve que
el tránsito termina convirtiéndose en esto, en una pelea, en una batalla campal. Digo, casos hay un montón. Ahora, ¿qué se puede hacer para prevenir, para que esto no suceda más? Y digo algunas inquietudes, desde el examen de manejo, desde lo profesional, ¿qué se puede hacer? Yo creo que es una política de Estado y a muy largo plazo. Creo que son generaciones que tienen que pasar para poder volver a rearmar la sociedad desde las bases, ¿sí? Desde el respeto al prójimo, desde el respeto al papá, al abuelo, a la mamá. La base de la sociedad es la familia. El tejido social se constituye a través de la casa. Claro. No con una ley penal que te diga por hacer esto mañana te meto 20 años, porque la persona no actúa por lo que no le dejan hacer, sino que actúa por su propio instinto y a lo que está acostumbrado. Entonces lo va a realizar igual y después se va a encontrar. Esto tiene que ser una tarea de prevención y la educación previene. ¿Qué cosa? Este tipo de actitudes. Doctor, a ver, los jueces, fiscales, que son los que tienen que aplicar la ley, ¿son tan duros como los hechos de violencia en la calle o al contrario, son mucho más blandos, no cumplen, no digo no cumplen, sino que no aplican las leyes como deberían ser, tendrían que ser rigurosas en algunos casos? Digo, cuando usted, por ejemplo, defiende a alguna víctima, ¿no? Que uno pide una sanción y a veces se encuentra con algo tan liviano. Depende muchísimo, Javier, de la perspectiva que tenga el magistrado. Sabes que dentro de lo que es el derecho tenés la biblioteca de un lado y la biblioteca del otro. Por eso. Que está muy marcada, entonces uno juega muchas veces con eso. Vos sabés si te toca determinado magistrado, de qué lado está, y si sos víctima, se te va a complicar en tu labor cotidiana y a veces te toca defender y sabes que te toca un juez garantista y decís, bueno, mi trabajo va a ser un poquito más fácil o mi resultado va a poder ser mejor. En realidad el magistrado trata de ser lo más justo posible acorde a su pensamiento, porque va al libre raciocinio y la posibilidad y los elementos de prueba que tenga. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mariano Lizardo, Analía Forti, consultora psicológica, por habernos visitado. A ustedes, un placer.